Amigos del canal, recuerden que la topología lógica de una red Ethernet es un bus de multiacceso en el que todos los dispositivos comparten el acceso al mismo medio. Esta topología lógica determina la forma en que los hosts de la red ven y procesan las tramas enviadas y recibidas en la red. Sin embargo, en la actualidad, la topología física de la mayor parte de las redes Ethernet es en estrella y en estrella extendida. Esto significa que en la mayoría de las redes Ethernet, los dispositivos finales se suelen conectar a un switch LAN de capa 2 de forma punto a punto. En este episodio estudiaremos los switches LAN. Yo soy el ingeniero Luis Tapia y estás en el canal de Inge Tapia. ¡Comenzamos! Los switches LAN de capa 2 llevan a cabo los procesos de conmutación y filtrado basándose solamente en la dirección MAC de la capa de enlace de datos. Hablamos de la capa 2 del modelo OSI. El switch es completamente transparente para los protocolos de red y las aplicaciones de usuario. Los switches de capa 2 crean una tabla de direcciones MAC que utilizan para tomar decisiones de reenvío. Los switches de capa 2 dependen de los routers para pasar datos entre sus redes IP independientes. Los switches emplean direcciones MAC para dirigir las comunicaciones de red a través de su estructura al puerto correspondiente hasta el nodo de destino. La estructura del switch son los circuitos integrados y la programación de máquina adjunta que permite controlar las rutas de datos a través del switch. El switch debe primero saber qué nodos existen en cada uno de los puertos para poder definir cuál será el puerto que utilizará para transmitir una trama única. El switch determina cómo manejar las tramas de datos entrantes mediante una tabla de direcciones MAC. El switch genera su tabla de direcciones MAC grabando las direcciones MAC de los nodos que se encuentran conectados en cada uno de sus puertos. Una vez que la dirección MAC de un nodo específico en un puerto determinado queda registrada en la tabla de direcciones, el switch ya sabe enviar el tráfico destinado a ese nodo específico desde el puerto asignado a dicho nodo para posteriores transmisiones. Cuando el switch recibe una trama de datos entrantes y la dirección MAC de destino no figura en la tabla, este reenvía la trama a todos los puertos excepto al que recibió en primer lugar. Cuando el nodo de destino responde, el switch registra dirección MAC de este en la tabla de direcciones del campo de dirección de origen de la trama. En las redes que cuentan con varios switches interconectados, las tablas de dirección MAC registran varias direcciones MAC para los puertos que conectan los switches que reflejan los nodos de destino. Generalmente los puertos de los switches que se utilizan para interconectar los switches cuentan con varias direcciones MAC registradas en la tabla de direcciones. Veamos cómo funciona. Imaginemos que tenemos un switch y 3 PCs. ¿Qué sucede con el direccionamiento MAC y las tablas MAC de los switches? Primero, el switch recibe una trama de broadcast de la PC1 en el puerto 1 del switch. Una vez hecho esto, el switch ingresa la dirección MAC de origen y el puerto del switch que recibió la trama en la tabla de direcciones. Luego de esto, dado que la dirección de destino es broadcast, el switch satura todos los puertos enviando la trama, excepto el puerto que la recibió. Terminado esto, el dispositivo de destino responde al broadcast con una trama única dirigida a la PC1. Ahí es cuando el switch introduce en la tabla de direcciones la dirección MAC de origen de la PC2 y el número del puerto del switch que recibió la trama. En la tabla de dirección MAC pueden encontrarse la dirección de destino de la trama y su puerto asociado. Y finalmente, ahora el switch puede enviar tramas entre los dispositivos de origen y de destino sin saturar el tráfico, ya que cuenta con las entradas en la tabla de direcciones que identifican a los puertos asociados. Quiero aclarar que en ocasiones la tabla de direcciones MAC se le puede llamar tabla de memoria de contenido direccionable o CAM por sus siglas en inglés. Si bien hay gente que usa el término tabla CAM, en estos videos seguiremos usando el término tabla de direcciones MAC. Si bien los switches son transparentes para los protocolos de red y las aplicaciones de usuario, pueden funcionar en modos diferentes que pueden tener tanto efectos positivos como negativos al reenviar tramas de Ethernet en una red.
Una de las configuraciones más básicas de un switch es la configuración duplex de cada puerto individual conectado a los dispositivos hosts. Los puertos en los switches deben estar configurados para coincidir en la configuración de duplex del tipo de menú. Existen dos tipos de configuraciones de duplex que se utilizan para comunicaciones en una red Ethernet: half duplex y full duplex. La comunicación half duplex se basa en un flujo de datos unidireccional en el que el envío y la recepción de datos no se producen al mismo tiempo. Esto es similar a cuando se usan radios de 2 vías o 2 walkie-talkies en donde una sola persona puede hablar a la vez. Si una persona habla mientras lo hace la otra, se produce una colisión y ninguna se escucha. Por ello, la comunicación half duplex implementa el CSMA con detección de colisión con el objeto de reducir las posibilidades de que se produzcan colisiones y detectarlas en el caso que se presenten. Las comunicaciones half duplex presentan problemas de funcionamiento debido a la constante espera, ya que el flujo de datos solo se produce en una dirección a la vez. La conexión half duplex suele verse en los dispositivos de hardware más antiguos como los hubs. Los nodos que están conectados a los hubs y que comparten su conexión con un puerto de un switch deben funcionar en el modo half duplex, porque las computadoras finales deben tener la capacidad de detectar las colisiones. Los nodos pueden funcionar en el modo half duplex si la tarjeta NIC no puede configurarse para hacerlo en full duplex. En este caso, el puerto del switch también adopta el modo half duplex predeterminado. Debido a estas limitaciones, la comunicación full duplex ha reemplazado a la half duplex en los elementos de hardware más modernos. En las comunicaciones full duplex, el flujo de datos es bidireccional. Por lo tanto, la información puede enviarse y recibirse al mismo tiempo. La capacidad bidireccional mejora el rendimiento dado que reduce el tiempo de espera en las transmisiones. Actualmente, las mayorías de las tarjetas Mix Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet disponibles en el mercado proporcionan la capacidad full duplex. En el modo full duplex, el circuito de detección de colisión se encuentra desactivado. Las tramas enviadas por los nodos finales conectados no pueden colisionar, dado que estos utilizan los circuitos independientes en el cable de la red. Cada conexión full duplex utiliza un solo puerto. Las conexiones full duplex requieren un switch que admita esta modalidad o bien una conexión directa entre nodos compatibles con el modo full duplex. Los nodos que se conectan directamente al puerto de un switch dedicado con tarjetas NIC capaces de admitir full duplex deben conectarse a puertos que estén configurados para funcionar en el modo full duplex. La mayoría de las marcas de switches admiten configurar sus puertos tanto en full duplex como en half duplex, e incluso un modo de autonegociación donde el puerto del switch se comunica con el dispositivo conectado para decidir el mejor modo de funcionamiento. En estos switches, los puertos que sean 10, 100.000 y Fast Ethernet, la opción predeterminada es Auto. Para los puertos 100 base T o 100 base FX, la opción predeterminada es Full. Cuando tengan la oportunidad de configurar uno de estos switches, descubrirán que los puertos 10 y 100.000 funcionan tanto en el modo half duplex como en el full duplex, cuando se establecen en velocidades 10 o 100 megabits por segundo, pero solo funcionan en el modo full duplex cuando se establecen en 1000 megabits por segundo. Además de tener la configuración de duplex correcta, también es necesario tener el tipo de cable adecuado definido para cada puerto. Recuerden cuando hablamos de los tipos de configuración de cables UTP y que habían directos, cruzados y de consola. Si no, les dejo el enlace al video. Antes, las conexiones entre dispositivos específicos, como las conexiones switch a switch, switch a router a host, requerían el uso específico de estos tipos de cables específicos. Ahora, en cambio, la mayoría de los dispositivos de switch admiten configurar la interfaz para habilitar la característica automática de conexión cruzada de interfaz dependiente del medio, o también llamado MDIX automática o Auto MDIX. Al habilitar esta función, el switch detecta el tipo de cable que se requiere para las conexiones Ethernet de cobre y conforme a ello, configura las interfaces. Por lo tanto, se puede utilizar un cable de conexión directa o cruzada para realizar una conexión con un puerto 10-100.000 de cobre situado en el switch, independientemente del tipo de dispositivo que esté en el otro extremo de la conexión.
Anteriormente, los switches solían utilizar métodos de reenvío como conmutación por almacenamiento y envío o la conmutación por método de corte para conmutar datos entre los puertos de la red. En este tipo de conmutación, cuando el switch recibe la trama, la almacena en los buffers de datos hasta recibir la trama en su totalidad. Durante el proceso de almacenamiento, el switch analiza la trama para buscar información acerca de su destino. En este proceso, el switch también lleva a cabo una verificación de errores utilizando la porción del trailer de comprobación de redundancia crítica o CRC de la trama de Ethernet. La CRC utiliza una fórmula matemática basada en la cantidad de bits de la trama para determinar si ésta tiene algún error. Después de confirmar la integridad de la trama, esta se envía desde el puerto correspondiente hasta su destino. Cuando se detecta un error en la trama, el switch la descarta. El proceso de descarte de las tramas con errores reduce la cantidad de ancho de banda consumido por los datos dañados. La conmutación por almacenamiento y envío se requiere para el análisis de la calidad de servicio en las redes convergentes, en donde se necesita una clasificación de la trama para decidir el orden de prioridad del tráfico. Por ejemplo, los flujos de datos de voz sobre IP deben tener prioridad sobre el tráfico de exploración web. Hoy en día, el método de almacenamiento y envío es el único método de reenvío que se utiliza en los switches actuales. En este tipo de conmutación, el switch actúa sobre los datos apenas los recibe, incluso si la transmisión no se ha completado. El switch recopila en el buffer solo la información suficiente de la trama como para leer la dirección MAC de destino y así determinar a qué puerto debe reenviar los datos. La dirección MAC de destino se encuentra en los primeros 6 bytes de la trama después del preámbulo. Eso lo sabemos por los videos de atributos de la trama de Ethernet, se los dejo en las recomendaciones. Y bueno, el switch busca la dirección MAC de destino en su tabla de conmutación, determina el puerto de la interfaz de salida y reenvía la trama a su destino mediante el puerto de switch designado. El switch no lleva a cabo ninguna verificación de errores en la trama, dado que el switch no tiene que esperar que la trama se almacene de manera correcta en el buffer y que no realiza ninguna verificación de errores. La conmutación por método de corte es más rápida que el almacenamiento y envío. No obstante, al no llevar a cabo ninguna verificación de errores, el switch reenvía las tramas dañadas a través de la red. Las tramas dañadas consumen ancho de banda mientras se reenvían. Al final, es la NIC de destino la que descarta las tramas dañadas. Las primeras redes LAN eran redes simples, diseñadas para intercambiar archivos y compartir impresoras. Para la mayoría, las primeras redes han ido evolucionando hasta convertirse en las redes convergentes de la actualidad, lo que ha originado una necesidad imperante de un mayor ancho de banda disponible para los usuarios individuales. En la actualidad, las redes han tomado una gran importancia dentro del entorno empresarial, debido a que permiten que todos los actores que participan en el desarrollo de una empresa, ya sean clientes, trabajadores o proveedores, o lo que sea, estén completamente interconectados y alineados entre sí. Los switches son dispositivos centrales en muchas redes, especialmente en las redes locales. La gran flexibilidad de Ethernet como tecnología subyacente a los switches ha permitido una enorme flexibilidad a la hora de establecer las configuraciones y topologías de las redes basadas en Ethernet. Prácticamente el 100% de las redes LAN cableadas del mundo, que van desde pequeñas redes domésticas con unos pocos equipos hasta grandes redes corporativas. Gracias a un abanico tan amplio de modelos de switches, puede cubrirse todas las necesidades para los posibles tipos de redes que puedan existir. El switch tiene la capacidad de aprender y almacenar por sí sola las direcciones de red de dispositivos alcanzables mediante sus puertos. A diferencia de un hub o un concentrador, el switch permite que la información dirigida a un dispositivo vaya de un puerto de origen a un puerto destino. El switch es un dispositivo de propósito especialmente diseñado para resolver problemas de rendimiento en la red, causados por anchos de banda pequeños y embotellamientos. Es capaz de agregar un mayor ancho de banda, hacer que la salida de paquetes sea más rápida, reducir el tiempo de espera y bajar el coste por puerto. Y ahora les dejo una pregunta de reflexión. ¿En qué casos específicos usarías un hub o un concentrador de medios como una mejor opción al switch? Dejen sus respuestas en los comentarios y si este video les ha resultado interesante, no olviden moler el botón de like y suscribirse al canal de Inge Tapia para estar al tanto de todos los tutoriales que estaré subiendo. Pronto podrán ver más temas, ahora sobre diseño de redes y dirección de proyectos. Un saludo y hasta la próxima.